como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Buenas noches, mis queridos hermanos, el Señor los bendiga. En esta noche de oración quiero compartir con ustedes mi segundo bloque. El bloque mío comienza dándole gracias al Señor y esperando pedir porque nos volvamos a reunir completo todo en la iglesia, el ministerio de los niños, ministerio de los jóvenes y también por la restauración de la salud de todos los enfermos que están de la iglesia, que Dios les restaure a cada uno de ellos, Benjamín, Walter, a Héctor, a la mamá de Marta, a Josefa, a Holly. Pedimos a Dios que todo se vuelva lo más pronto a la normalidad. Mi oración es el Salmo 86 del 1 al 5 y dice: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo día. Alegre el alma de tu siervo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche y gracias por tu importante colaboración en nuestras vidas. Gracias.
Hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico y sobre todo nuestro tiempo de oración. Qué importante que la iglesia no cese de orar. No cese de orar por los motivos que han sido mencionados. Especialmente quiero referirles lo que oró Marlene en la primera parte. Nosotros estamos orando por nuestros servicios de adoración, que el Señor los dirija, que el Señor nos proteja, que el Señor nos edifique, que el Señor use su palabra y la adoración para bendecir a su pueblo, tanto presencialmente como aquellos que nos siguen virtualmente. Recuerde que este domingo celebramos la Santa Cena y queremos hacerlo en comunión, como familia, como siempre lo hacemos. Así que celebrar la Santa Cena no solo es la conmemoración de la muerte de Jesús, sino también eso habla de la comunión cristiana, que podemos reunirnos para compartir el pan, compartir el vino en la presencia del Señor. Todos los hermanos que van a participar de este servicio y que todavía no se han registrado, por favor, regístrese o llámenos, comuníquese con nosotros. Queremos tener todo listo, preparado, con el espacio y la distancia que tenemos que respetar en el templo. Así que son bienvenidos, solo favor de registrarse. También Balín mencionó el orar por varios de nuestros hermanos, que por supuesto requieren nuestro respaldo espiritual de oración, y quiero referir sobre todo a seguir orando por Walter Molina. Él hace poquito fue intervenido, no está todavía bien recuperado, está en un proceso delicado en su salud, y precisamos como iglesia, como familia espiritual, unirnos todos para orar. Oren por Walter Molina, oren por favor por Claudia, su esposa, y también sus hijos. Que el Señor se glorifique en medio de este tiempo de prueba. También Marlene hizo mención de orar por la provisión de Dios sobre su iglesia, de tal manera que la iglesia pueda cumplir con todas sus responsabilidades. Y es verdad, todos sabemos que estamos en medio de un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, pero igualmente la iglesia sigue adelante. La iglesia tiene que ser responsable con todas sus tareas y con todas sus demandas, tanto no solo espirituales, sino también financieras. Y quiero recordarle nuestro compromiso de apoyar la obra de Dios y de sostener la buena marcha de lo que Dios quiere y sigue haciendo en medio nuestro. Así que oremos por esto, sigamos en oración, pero también participemos y no nos olvidemos de nuestra responsabilidad ante el Señor. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio a la segunda carta de Pedro. Hoy nos corresponde mirar el capítulo 2 de segunda Pedro, que quiero pedirle que abra su Biblia en segunda de Pedro capítulo 2, y nada menos llegamos a la sección donde Pedro va a hablar acerca del cuidado, de la alerta, del velar como iglesia frente a los falsos profetas, a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Pedro nos ha venido indicando la importancia de tener el conocimiento de la palabra de Dios para que nada de estas falsas doctrinas afecten a la iglesia. Usted recordará en los primeros versículos de la segunda carta de Pedro
particularmente en el versículo 3, Pedro dijo, capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y habíamos dicho que en la conclusión de la segunda carta de Pedro, vuelve a mencionar el mismo concepto. Dice capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está preparando a la iglesia. Recuerde que la iglesia en esta época a la que Pedro escribe es una iglesia naciente, es una iglesia que está comenzando a caminar en los caminos del Señor, y Pedro la está preparando para aquello que va a enfrentar y que lo enfrente bien. Como dijimos el jueves pasado, tanto más cuando la profecía bíblica de los últimos tiempos, en el caso nuestro, indican que en el tiempo final abundarán falsos profetas, falsos cristos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y la mejor manera de contrarrestar esto es conociendo la doctrina de Dios, conociendo la palabra de Dios. Entonces, vamos a tener una oración previa y luego vamos a luego vamos a leer la sección que nos corresponde en esta noche. Padre, a ti nos acercamos en el nombre de Jesucristo para agradecerte por el consejo de tu palabra, para agradecerte por la guía de tu Espíritu Santo, para agradecerte por habernos dado esta palabra profética segura, como dice esta carta, donde tú has inspirado a hombres de Dios, a profetas, apóstoles, a los escritores, para comunicar tu mensaje y para preservarles de cualquier error u omisión. Gracias por ello. Pedimos tu bendición en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 10. Así que presten mucha atención, por favor, a esta sección que comienza en el versículo 1, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire usted lo que dice, y solo estamos leyendo el verso 1. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Creo que hay una descripción casi a modo de pintura, de cuadro, la manera y el vocabulario, las palabras que utiliza Pedro para describir lo que va a ser esta incursión de falsos maestros y falsas doctrinas que van a venir sobre la iglesia y que ya está en curso también en lo que vamos mirando. Fíjese el tiempo de los verbos en el versículo 1 del capítulo 2 de 2 Pedro. Pero hubo también, eso es tiempo pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y como habrá tiempo futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Mire qué osadía. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos maestros no tienen ni la menor idea de lo que significa introducir un evangelio falso. Se convierten en anatemas, porque nadie puede presentar otro evangelio que el que ha sido entregado, revelado a través del Señor Jesucristo y a través de los apóstoles. Cuando se habla en el tiempo pasado, se está hablando de cómo Israel, en el periodo del Antiguo Testamento, estaba viviendo en territorios donde naciones enteras estaban sumidas en la idolatría, en la perversión, en la corrupción. Estaban alrededor de pueblos y naciones que oían espíritus demoníacos, que tenían falsos maestros, magos, hechiceros, a quienes consultaban para decidir el futuro o el presente de sus vidas. Y entonces trataron de influenciar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y causaron tremendo daño. Usted ve lo que pasó con Sansón, por decir algunos de los personajes, lo que pasó más tarde con Sansón, cuando se unió a mujeres paganas y todo lo que eso causó sobre la vida del pueblo, etc. Y desafortunadamente Israel tiene una historia desastrosa frente a la idolatría, frente a los falsos maestros, frente a las herejías que circulaba en aquel tiempo. Por eso Pedro dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, y se refiere al pueblo, a la nación de Israel, todo lo que ellos sufrieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Y entonces ahora habla en presente, futuro, diciendo que va a haber falsos maestros que van a introducir encubiertamente. Y no está hablando de falsos profetas necesariamente, sino que Satanás es más astuto y quiere utilizar aquellos maestros de la Biblia, entre comillas, para introducir falsas doctrinas, herejías. Y son herejías, como describe Pedro, que destruyen. Son herejías destructoras, dice versículo 1. Y entonces son doctrinas que van a negar al Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, para ofrecer salvación para todos. Todos, aún los falsos, pueden tener la oportunidad de salvarse si se arrepienten y ponen su fe en Cristo. El cristianismo está basado en Cristo, y estos falsos maestros y profetas negaban al Señor Jesucristo y la obra y el mensaje que Él vino a proclamar.
Y continúa Pedro diciendo en el verso 1, la parte final, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y claro, el juicio de Dios cae sobre los falsos maestros que están desviando de la fe al pueblo de Dios. Están desviando, pretendiendo desviar a aquellos que no conocen la palabra, aquellos que pueden ser prácticamente movidos hacia otros vientos de doctrina. Y entonces señala el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Es increíble. Pero hay gente que cree hoy en día cualquier cosa. Y aquí dice que habrá mucha gente que los van a seguir, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Blasfemado. No solamente será negado, rechazado, sino blasfemado. Porque se hablará falsas enseñanzas acerca de Jesucristo y su evangelio. Y mire el lenguaje de Pedro en el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Se da cuenta cómo Pedro describe al falso maestro, al falso profeta que quiere introducir doctrinas encubiertamente y que son herejías destructoras, como señaló antes? Y va a usar palabras mentirosas, palabras fingidas, y sabemos quién es el autor de todo esto: Satanás, que es el imitador, el engañador, es el padre de mentiras. Él encubre todo esto. Él utiliza sus instrumentos para tratar de desviar a la iglesia de la fe, para tratar de desviar a aquellos que han puesto su fe en Cristo y desviarlos, para que no solo Satanás y sus ángeles se vayan al infierno, sino también, como dijimos antes, ellos no quieren irse solos, quieren atraer a otros más a que los acompañen en la destrucción final, en el infierno, en el lago de fuego y azufre que describe Apocalipsis. Entonces Pedro está diciendo, hermanos, si en el tiempo antiguo Dios castigó, Dios sentenció, mire, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A qué ángeles se refiere? Pues aquellos que describen los profetas que Satanás, antes de ser Satanás, fue un arcángel que Dios creó llamado Lucifer, y él egoístamente quiso ser igual a Dios, y como no pudo, se rebeló contra Dios. Y dicen los profetas que cuando Lucifer se rebeló contra Dios, con él se fueron la tercera parte del cuerpo angelical. Por eso es que Pablo a los Efesios habla de Satanás y los principados, Satanás y los demonios, porque son parte de estos ángeles caídos, estos ángeles rebeldes, que son ahora los instrumentos de Satanás para ejercer sus malvados planes, ¿no? Entonces, Pedro señala el primer ejemplo del Antiguo Testamento. Acuérdate de los ángeles, dice Pedro. A ellos no los perdonó. A ellos los ha reservado para el juicio. Y nosotros que hemos estudiado Apocalipsis sabemos que al final de los tiempos, no solamente Dios lanzará al fuego de azufre al anticristo, al falso profeta, y todas sus huestes de maldad, sino que a Satanás mismo lo lanzará, como dice la narrativa de Juan, cuando
describe diciendo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego de fuego y azufre, a donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final. Satanás no quiere que Cristo regrese por segunda vez porque sabe que su final se acerca, su final está cerca. Y entonces tratará que antes que eso suceda, seguir haciendo daño y destrucción sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Entonces Pedro le está advirtiendo a la iglesia, iglesia, tienes que conocer la palabra, tienes que crecer en el conocimiento de la palabra, tienes que afirmarte en la doctrina de Jesucristo y de los santos apóstoles para que estés firme en el día de la prueba. El segundo ejemplo que presenta Pedro es el ejemplo de la generación de Noé, que tampoco Dios no perdonó, Dios sentenció. ¿Por qué lo está señalando? Porque le está diciendo que si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no le pasó por alto la corrupción, la degeneración que hubo en el tiempo de la generación de Noé, Dios no va a pasar por alto tampoco a esta generación. Mira el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no perdonó a los ángeles rebeldes, Dios no perdonó a la generación de Noé, porque era todo pobredumbre, corrupción, degradación. Versículo 6, y le dice además, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El impío tiene que saber que Dios no va a pasar por alto su pecado. Dios no va a permitir que sigan desviando de la fe con falsas enseñanzas, con doctrinas destructoras, sino que Dios va a dictar sentencia, como lo hizo con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y aquí Pedro dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir como impíamente. El impío tiene que saber lo que le pasó a Sodoma y Gomorra a causa de su pobredumbre, a causa de su corrupción, de su pecado. En esos términos los describe también el libro que está antes de Apocalipsis, el libro de Judas. Y no vaya a pensar que es Judas Iscariote el que traicionó al Señor. Este es otro Judas. Acompáñenme al libro de Judas, la epístola universal de Judas, San Judas apóstol. Fácil de encontrar, va al final del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, ahí está Judas. Versículo 1, para presentarlo, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. El título de esta epístola, así está, la epístola universal de San Judas apóstol. Así que no es el Judas Iscariote, es el hermano de Jacobo. Y si usted mira el título después del verso 2 de Judas, Judas es un libro pequeñito, no tiene ni capítulos, solo tiene versículos y son 25 en total. Pero si usted mira el título después del verso 2 de la epístola de Judas, dice falsas doctrinas y falsos maestros. Y si se da cuenta, es casi muy similar a lo que se titula en la segunda carta de Pedro, falsos profetas y falsos maestros. En Judas se titula falsas doctrinas y falsos maestros. Mire cómo es tan similar
la descripción de Judas sobre lo que hemos leído de Pedro. No tengo mucho tiempo para leerlo, pero déjeme leer a partir del versículo 4. Porque algunos hombres han entrado como encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, porque eran falsos, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire usted, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La herejía más grande contra el cristianismo es irse en contra de Jesús. Hay gente que no lo reconoce. Sectas falsas, por ejemplo, no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. No lo reconocen como el Dios hecho hombre. Y podemos seguir hablando de ello, pero no podemos por tiempo. Mire versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, otra vez, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, aquí está homosexualismo, lesbianismo, todas esas corrupciones que hubo en el tiempo de Sodoma y Gomorra, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire versículo 14 de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Mire cuántas veces se repite la palabra impíos. Verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso es lo que describe Judas, con la misma resolución y con la misma exhortación y con los mismos ejemplos que Pedro lo hace en esta sección del capítulo 2. Volvemos a 2 Pedro, capítulo 2, en el versículo 7, hablando de Sodoma y Gomorra, y que el Señor lo ha dejado como un ejemplo del juicio que cayó sobre estas ciudades, como dice Pedro, reduciéndolas a cenizas, para que sepan lo que le va a costar y lo que va a pagar el hombre impío, el falso maestro, el falso profeta. Entonces Pedro te dice: acuérdate, Dios no perdonó a esos ángeles rebeldes. Acuérdate, Dios no perdonó a la generación de Noé, a pesar que escucharon la predicación de este pregonero de justicia que era Noé por 120 años y no se arrepintieron. Acuérdate de Sodoma y Gomorra, con toda su corrupción y todas las prácticas que desarrollaron, donde todo era pobredumbre y maldad. Acuérdate, dice Pedro. Acuérdate cómo en Sodoma y Gomorra Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Se ha dicho mucho de Lot, pero Pedro nos da esta descripción de Lot como un hombre justo y un hombre que afligía cada día su alma justa, viviendo entre ellos y sufriendo todo lo que allí había a su alrededor. Conclusión, mire el versículo 9. Sabe el Señor
librar de tentación a los piadosos. Dios ha prometido venir por su pueblo, a rescatarlo, a guardarlo de la hora de prueba, a proteger a su pueblo de la gran tribulación que vendrá. Y dice Pedro, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, porque es su pueblo, son sus hijos. Pero, y reservar, dice Pedro, verso 9, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Porque todos van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco, donde se presentarán de todos los tiempos, de todas las generaciones, aun los que hayan muerto resucitarán y se presentarán en el juicio del trono blanco. Y entonces aquí dice que Dios ha reservado a todos estos injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente, fíjate, verso 10, a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Mira esos tres adjetivos: siguiendo la carne, andando en concupiscencia, imagínate todo lo que ocurría, e inmundicia. Carne, concupiscencia e inmundicia, para describir todo lo que esta gente estaba haciendo. Y finalmente dice, y desprecian el señorío. ¿Qué cosa es despreciar el señorío de Jesucristo? Es cuando no quieren rendirse bajo la autoridad y el gobierno de Jesús. Quieren vivir según los placeres de su propia carne, dar rienda suelta a todos sus deseos, por más bajos y destructores que estos sean. Es dar libertad a su propia carne. Eso es lo que Pedro dice, desprecian el señorío. Cuando tú recibes a Cristo, tú lo aceptas como tu Señor. Él es el que va a guiar, Él es el que va a gobernar en tu vida. Es entregarle a Jesús para que Él conduzca tu vida. Es bajarte del trono de tu vida y ponerlo a Jesús como el trono de tu vida una vez y para siempre. Eso es aceptar el señorío de Jesucristo. Y estos falsos profetas, estos encubiertos que se mezclaban para destruir, engañar, despreciaban el señorío de Cristo. Que el Señor nos proteja como iglesia y que Dios nos ayude a seguir nutriéndonos en la palabra del Señor. Oremos. Señor, siempre estaremos muy agradecidos por el consejo de tu palabra, muy agradecidos por la obra de tu Espíritu Santo sobre estos santos escritores que fueron inspirados por el Espíritu para comunicar el mensaje tuyo. Gracias por Jesucristo, el Verbo hecho carne. Gracias por Jesús, que es la palabra encarnada de Dios. Como Él dijo, el que a mí me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesucristo. Ayúdanos a obedecerle y a seguirle siempre, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Una bendición estar de nuevamente aquí reunidos en este servicio bíblico. Gracias al Señor por el mensaje tan lindo del pastor. Espero que todos estén bien. La paz del Señor siempre con ustedes. Primero que todo, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Estas son las promesas de Dios para todos nosotros. Ahora, hermanos, vamos a estar orando en este segundo parte de la oración por las peticiones que ustedes van a ver ahí. Porque Dios ponga su mano para detener los contagios y las muertes en Florida y en todo el mundo a causa del COVID-19. Que el Señor ponga su paz y confianza en nuestros corazones en medio de estas presentes circunstancias. Que realmente se descubra una verdadera y efectiva vacuna para combatir esta pandemia global. Dios provea a quienes perdieron sus trabajos y el sostén de su familia. Por nuestros misioneros que están sirviendo al Señor en diferentes países del mundo en medio de la actual situación. Ahora, hermanos, todos juntos y unidos en oración, porque el Señor lo dijo: cuando hay más de uno orando en mi nombre, todas estas peticiones serán escuchadas y serán concedidas según sea la voluntad de Dios. Ahora, Padre Santo, Padre amado, gracias, Señor, por tu provisión de cada día. Gracias, Señor, porque siempre nos tienes en el puño de tu mano. Gracias, Señor, por ser nuestro gran proveedor, Padre Santo. Ahora, Señor, con humildad venimos ante ti con estas peticiones tan especiales que tenemos. Porque Dios ponga su mano para detener los contagios y la muerte en Florida y todo el mundo a causa del COVID-19, Señor. Son muchas las personas que siguen sufriendo, Señor. Sobre todo, Padre Santo, darle responsabilidad y conciencia a las personas de que esta pandemia tenemos que ser responsables y seguir las pautas de confinamiento y de cuidarnos como el gobierno dice que tenemos que hacerlo, Señor. Que el Señor ponga su paz y confianza en nuestros corazones en medio de la presente circunstancia, Señor. Danos ese entendimiento, Padre Santo, que para ti nada es imposible, Señor. Que si estamos cruzando por un valle de muerte, tú estás ahí cuidándonos y protegiéndonos, Señor. Yo tengo esa confianza y todos tenemos que tener esa confianza de que Dios está en control de todas estas circunstancias, Señor. Que realmente, Padre Santo, se descubra una vacuna verdadera y efectiva para combatir esta pandemia global. Une, Señor, a todos los dirigentes de los gobiernos, Señor. Que esto no sea una competencia a ver quién la saca primero. Darle la sabiduría, Señor, no importa de qué parte del mundo venga esa vacuna, pero que sea la efectiva para parar esta pandemia tan horrible, Señor. Yo te lo imploro y te lo suplico, Padre Santo. Asimismo, Señor, te pido por tantos hogares que están sin trabajo, dale la confianza, Señor, que tú eres el proveedor por excelencia, Señor. Dale esa confianza y esa esperanza de que tú estás al cuidado de todos nosotros, Señor. Son muchas las familias que están sin dónde vivir, que no tienen ingresos, Señor. Pero yo sé que tú eres el proveedor por excelencia y tú vas a proveer los medios para que no les falte nunca nada, Señor. Ahora, Padre Santo, te pido por los misioneros que están alrededor del mundo, tu protección para ellos, Señor. Son muchas las circunstancias, no solamente la pandemia, Señor, es la persecución que hay con ellos, Padre Santo, la persecución porque están proclamando tu nombre, Señor. Asimismo, Padre Santo, que todas estas circunstancias acerquen más a la gente, al pueblo, y vean que tú eres nuestra única esperanza, Señor, que todo está en tu poder, Señor, tu voluntad y solamente la tuya, Señor, pues nosotros somos de ti, Padre Santo. Ahora, Señor, te doy gracias por haber escuchado todas estas peticiones. Yo confío que hayan llegado a tus oídos, Padre Santo, y yo sé que tú nos estás escuchando, Señor. Ahora, Señor, entrego esta noche, esta reunión, y a todos mis hermanos que me están viendo ahora, en el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Amén.
unción. En este lugar siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor,